4 de octubre. Un día como hoy, pero en 1824, México se convirtió en una república. En 1957 se lanzó el Sputnik. En 1795 Napoleón saltó a la popularidad. Y en 1895 nace un genio que cambiaría el cine para siempre. En mí prevalece un temor de que las generaciones futuras no estén dispuestas a explorar el cine de la Edad de Oro. Olvidémonos de la Edad de Oro, que relativamente es nueva, el cine mudo. Buster Keaton es de aquello de lo que están hechas las leyendas y los genios. Antes de que los dobles fueran algo común, Keaton realizó algunas de las acrobacias más peligrosas jamás capturadas en una película. Su atletismo era tan épico como su don para la comedia, su rostro inexpresivo y su fama por nunca sonreír, que hizo que se ganara el sobrenombre de niño con expresión de funeral o la gran cara de piedra. Contradecía brillantemente las situaciones escandalosas en las que se encontraban sus personajes. Y si me lo preguntan, ese ya es uno de los factores de por qué su comedia funciona tan bien. Ganador de un Oscar honorífico en 1960, en 1996 Keaton ocupó el 7º lugar entre los 50 mejores directores de cine del listado de Entertainment Weekly. Y en 1999 ocupó el puesto 21 de los mejores actores del cine clásico estadounidense del listado del American Film Institute 100 años, 100 estrellas, un listado elegido por las propias estrellas actuales del cine. Su película The General de 1927 figura en el puesto 18 de la lista de las 100 mejores películas de toda la historia, según el American Film Institute, y en el puesto 34 de las mejores películas de todos los tiempos, según el British Film Institute, el puesto más alto conseguido por una película de comedia hasta la fecha. Muchos críticos y directores lo consideran no solo como el mejor cómico del cine mudo, sino el mejor cómico de toda la historia del cine, además de ser considerado uno de los mejores cineastas de todos los tiempos. Pero no nos adelantemos y volvamos al principio. Los orígenes de Keaton fueron creciendo en una familia de vodevil. El vodevil es un género de teatro originario en Francia en el siglo XIX. Es básicamente comedia frívola y en ese tiempo era común que los actos se hicieran en familia. Por lo tanto, los actos consistían en Buster, su papá y su mamá. Nacido el 4 de octubre de 1895 en Pica, Kansas, los padres de Buster, Joe y Mira, llevaban sus cómicos actos a diferentes pueblos, lo cual llevaría a Buster a recibir créditos por primera vez en un programa antes de cumplir tan solo un año de vida. Tan pronto como pudo caminar, Buster aprendió a rodar, o más bien a ser arrojado por el escenario sin lastimarse. Como resultado, Joe constantemente estaba luchando contra la Sociedad de Nueva York para la Prevención de Crueldad contra los Niños, que fue el primer grupo de derecho de los niños fundado en 1874. El apodo de Buster fue puesto por el ilusionista Harry Houdini, colaborador del padre de Buster, que al verlo caer de una escalera sin una sola herida a los 3 años de edad, exclamó "That was a real Buster". Creo que no hay una traducción tal cual, una tan literal, pero la expresión se traduce un poco como "vaya caída" o también "qué tipo más tremendo" o "qué temerario". A la edad de 3 años, Keaton comenzó a actuar con sus padres en el acto familiar The Three Keatons o Los Tres Keatons. Normalmente en estos actos Mira tocaba el saxofón a un lado, mientras Joe y Buster actuaban en el centro del escenario. Buster incitaba a su padre desobedeciéndolo y el papá respondía arrojándolo contra el escenario, ya sea a la fosa de la orquesta o incluso al público. Se le cosía una agarradera de maleta en la ropa de Keaton para ayudar a tirarlo mejor, y este acto evolucionó a medida que Keaton aprendió a aguantar caídas con seguridad. Rara vez resultó herido o golpeado en el escenario, y aunque el mundo estaba viendo algo revolucionario, estaban viviendo los inicios de la comedia física. Este estilo choqueante dio lugar a muchas acusaciones de abuso infantil y en ocasiones incluso hasta arrestos. Sin embargo, Keaton siempre pudo demostrarle a las autoridades que no tenía moretones ni huesos rotos.
Finalmente fue anunciado ante el público como el niño que no puede ser lastimado y el acto en general como el acto más duro que jamás haya existido en la historia del escenario. Décadas más tarde, Keaton dijo que su padre jamás lo lastimó y que las caídas y la comedia física eran una cuestión de ejecución técnica adecuada, prácticamente lo que hace un stuntman o vamos un doble hoy en día. En 1914 le dijo a Detroit News: "El secreto está en aterrizar sin fuerzas y frenar la caída con un pie o una mano. Es una habilidad. Empecé tan joven que aterrizar bien es algo natural para mí. Muchas veces mis papás me pudieron haber matado si yo no hubiera podido aterrizar como un gato. Los imitadores de nuestro acto no duran mucho porque no soportan el trato". Keaton dijo que se divertía tanto que a veces él se echaba a reír cada que su papá lo aventaba por el escenario. Sin embargo, muy pronto empezó a darse cuenta de que esto hacía que el público se riera menos. Esto lo llevó a adoptar su famosa expresión inexpresiva al actuar. Ya que Keaton empezó a trabajar desde casi el día que nació, por ley fue obligado a ir a la escuela mientras actuaba en Nueva York, pero solamente asistió por parte de un día, ni siquiera un día completo. Por lo tanto, Keaton aprendió a leer y escribir un poquito más tarde, pues su mamá fue quien le enseñó todo esto. Cuando tenía 21 años, el alcoholismo de su padre amenazaba con la reputación del grupo familiar, por lo que Keaton y su madre decidieron irse a Nueva York, donde la carrera de Keaton rápidamente pasó del vodevil al cine. Keaton sirvió en las fuerzas expedicionarias estadounidenses en Francia con la 4ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Mientras estuvo en el servicio, desarrolló una infección en el oído que afectó permanentemente su audición. Después de su servicio militar, Buster conoció a Roscoe Arbuckle, también conocido como Fatty Arbuckle, en febrero de 1917. Buster disfrutaba de las películas de Arbuckle, mientras que Fatty apreciaba el trabajo escénico de Keaton. El padre de Buster, por ejemplo, despreciaba el cine, despreciaba las películas, y honestamente Keaton también tenía como que ciertas reservas con este medio. Recordemos que en ese entonces el cine era algo relativamente nuevo y no era visto como un trabajo real u honrado, o siquiera como un medio artístico que debía apreciarse. Lo que se apreciaba en ese entonces era el teatro. Sin embargo, durante su primer encuentro con Arbuckle, le pidieron que se uniera y comenzara a actuar. Keaton fue tan natural en su primera película, The Butcher Boy de 1917, que lo contrataron ahí mismo. Al final del día pidió prestada una de las cámaras para tener una idea de cómo funcionaba. Se llevó la cámara a la habitación de su hotel, donde la desmanteló por completo y la volvió a montar por la mañana para entender la mecánica. Keaton pronto se convertiría en el segundo director de Arbuckle y en todo su departamento de comedia. Arbuckle le enseñó a estudiar guiones y Buster apareció en un total de 14 cortos de Arbuckle hasta 1920. Eran bastante populares y, contrariamente a la reputación posterior de Keaton como la gran cara de piedra, a menudo sonreía en ellos. Keaton y Arbuckle se hicieron de hecho amigos muy cercanos, y Keaton fue de las pocas personas junto con Charlie Chaplin que defendieron a Arbuckle durante las fuertes acusaciones de que era responsable de la muerte de la actriz Virginia Rappe, que este es un tema muy interesante. Es conocido como el primer escándalo de Hollywood, la primera cancelación en Hollywood, que estoy reservando para otro video. Díganme si les interesaría. El chiste es que Arbuckle veía al público como un grupo de niños risueños, tiene casi como la vibra de John Candy, mientras que Keaton veía el potencial de un mayor significado y de coherencia entre los chistes. Las películas de Keaton han envejecido tan bien en gran parte debido a su capacidad para extraer risas y emociones de sus historias. En 1920 se estrenó The Saphead, en la que Keaton tuvo su primer papel protagónico en un largometraje. Después del exitoso trabajo de Keaton con Arbuckle, Schneck, el ejecutivo de la productora, le dio su propia unidad de producción, Buster Keaton Productions, con las que terminaría siendo una serie de 19 comedias de 2 carretes, entre ellas One Week de 1920, The Playhouse de 1921, Cops de 1922 y The Electric House también de 1922. Después de esto pasaría a los largometrajes. Y es aquí cuando empezamos a ver el look icónico de Keaton, no solo con su falta de expresión, pero también él diseñó y modificó sus propios sombreros de pork pie durante su carrera.
En 1964 le dijo a un entrevistador que el hacer este sombrero en particular comenzó con un buen Stetson y lo cortó, endureciendo el borde con agua azucarada. Los sombreros a menudo eran destruidos durante las locas travesuras cinematográficas de Keaton, algunos fueron regalados y otros fueron arrebatados por cazadores de props. Keaton dijo que tenía suerte si usaba solamente 6 sombreros para hacer una película. Estimó que él y su esposa Eleanor hicieron miles de sombreros durante su carrera. Keaton observó que durante su periodo de silencio, cada sombrero le costaba alrededor de $2, o sea, entre 27 y 33 dólares en el 2022, y en el momento de su entrevista dijo que costaban casi $13, que serían un equivalente a $166 en el 2022. Las ideas más arriesgadas requerían acrobacias peligrosas, realizadas siempre por Keaton con un gran riesgo físico. Durante la escena del tanque de agua de ferrocarril en Sherlock Jr. de 1924, por ejemplo, Keaton se rompió el cuello cuando un torrente de agua cayó sobre él desde una torre de agua. A lo largo de los años, Keaton sufrió de dolor de cuello y de dolores de cabeza gracias a esto, y no fue hasta que fue con el doctor que se enteró que hace 30 años se había roto el cuello. En una de las escenas más icónicas del cine, una escena de Steamboat Bill Jr., requirió que Keaton se quedara quieto en un lugar específico. Luego, la fachada de un edificio de 2 pisos se derrumbaría sobre Keaton. El personaje de Keaton saldría ileso gracias a una única ventana abierta. El truco requería precisión, porque la casa de utilería, aunque era de utilería, pesaba 2 toneladas, y la ventana solo ofrecía unos pocos centímetros de espacio libre alrededor del cuerpo de Keaton. El momento en que esto se grabó, se dice que toda la producción y el crew se voltearon para no ver la escena, pues temían que saliera mal y Keaton quedara aplastado. Keaton también mencionó que antes de grabar muchos estaban rezando. Para lograr el truco, los zapatos de Keaton estaban clavados en el lugar para que no se sintiera tentado a moverse ni siquiera 1 milímetro y arriesgar su vida. Según los conocidos de Buster, en ese momento él estaba pasando por muchos bajos en su vida. En el fondo de su corazón aceptó esta peligrosa hazaña porque lamentablemente acababa de darse por vencido en la vida y en realidad no le importaba lo que le pasara. La secuencia proporcionó una de las imágenes más memorables de su carrera y del cine en general. En la película clásica de 1923, The Three Ages, Keaton realizó un salto entre edificios que dejó a los espectadores sin aliento antes de estallar en carcajadas desenfrenadas. Sin duda, las reacciones habrían sido aún más enloquecedoras si el público hubiera sabido que, en primer lugar, no estaba destinado a caer. El plan, de hecho, siempre era que Keaton lograra el salto hacia el otro edificio. Lamentablemente o afortunadamente no lo hizo, pero había una red que lo estaba esperando, y cuando estuvo a salvo con solo heridas leves, me parece que no pudo ir a trabajar por 3 días seguidos por dolor de piernas, vio las imágenes y decidió desarrollar la secuencia clásica del desagüe a su alrededor. Es una medida de cuán tremendamente decidido estaba a entretener que incluso una caída que hubiera dejado a simples mortales demasiado aterrorizados como para poner un pie por encima de la acera para siempre, le presentó a Keaton una oportunidad para provocar aún más caos. Si bien la mayoría de las veces las acrobacias de Keaton eran totalmente naturales, en ocasiones había que construir un costoso decorado por necesidad. El hecho de que Metro Pictures lograra crear una cascada realista para una película ya es una hazaña en sí misma. De hecho, mientras Keaton estaba siendo sumergido bajo el agua, recibió tanto golpe que quedó inconsciente. Tuve que ir al médico en ese mismo momento, comentó una vez Keaton. Me sacaron todo por los oídos y las fosas nasales y me drenaron, porque cuando un volumen completo de agua como ese cae y te golpea y estás boca abajo, entonces realmente lo entiendes. En The General de 1926, en el momento más famoso de la película, el actor baja del compartimiento del conductor de un tren en movimiento para quitar una viga de madera de la vía solo para que él caiga sobre la parte delantera de la locomotora. Inclinándose hacia atrás en el tren por un momento, todavía sosteniendo la viga de madera, Keaton nota otra viga en la vía más adelante y, preparándose, lanza la viga que sostiene sobre la que está en la vía.
colocando el tren nuevamente en un rumbo seguro. Según los estándares actuales, es un momento salvaje de la realización cinematográfica que presentaba peligros muy reales de muerte o lesiones graves. Sin embargo, todo esto era normal para Buster Keaton, un verdadero profesional y artesano dedicado al arte de la comedia. Esta película presentaba aparte un truco que involucraba un tren real que caía desde un puente en llamas a un río. Realizar el espectacular truco costó $42,000. En dólares actuales, eso equivaldría a más de $600,000, lo que lo convierte en el truco más caro en la historia del cine mudo. Pero poniendo a un lado la increíble habilidad física de Buster y su valentía, la realidad es que su comedia no solo funciona por lo extremo y arriesgado que fue físicamente Buster, sino que él veía el cine como un arte en toda la expresión de la palabra y lo respetaba. Mencionó que los gags, es decir, los chistes, se tenían que hacer en una sola toma o el chiste se desechaba. Así que cuando vemos a Keaton hacer todas sus locuras, siempre se hizo todo en una sola toma, sin cortes y sin trucos. Y la realidad es que así como Buster lo predijo en su momento, esta es una de las razones por las cuales su comedia sigue siendo tan vigente hoy en día. Yo siempre he dicho que cuando uno hace las cosas del corazón y cuando las hace con pasión y con amor, eso se nota, eso se ve reflejado y la gente lo ve, lo capta, lo siente y eso a la gente le gusta. Y Buster Keaton ponía todo su corazón y toda su alma en su trabajo y eso se nota y eso es lo que nos hace querer verlo una y otra vez. Para mí Buster es como un amigo lejano que me da la mano y que me abraza el corazón cuando estoy triste y cuando siento que nadie en el mundo me entiende o me quiere. Su trabajo con 100 años de antigüedad me sumerge y por unos minutos me hacen creer que todo en la vida está bien. Me ofrece de cierta manera un refugio. Estamos hablando de un hombre que respetaba la narrativa física. Keaton odiaba contar sus historias a través de los intertítulos. Una película muda promedio usaba alrededor de 240 intertítulos. Buster Keaton llegó a usar un máximo de 56. De hecho, Chaplin y Keaton a menudo apostaban a ver quién podía hacer películas con la menor cantidad de palabras. Él creía que los sentimientos, las emociones y la trama se podían transmitir únicamente a través de expresiones faciales, gestos y movimientos. Su estilo visual es hasta la fecha una estética que se sigue replicando en el cine moderno. Ese estilo que tantos aman de Wes Anderson, en realidad tiene su inspiración y raíz en trabajos de Keaton. Junto con el humor físico, Keaton crea imágenes icónicas en sus películas y honestamente es responsable de muchos de mis encuadres e imágenes visuales favoritas de todos los tiempos. En The Goat de 1921, un tren se acerca a la cámara. A medida que el tren se acerca, vemos algo adherido al frente y resulta ser un hombre. El tren llega a su destino, lo que muestra que Buster Keaton está sentado sin una expresión de felicidad en su rostro. Simplemente bellísimo. Existe entonces una cierta contradicción entre el deseo de Keaton de impresionarnos con la realidad de lo que puede hacer en el espacio físico y fascinarnos con la ilusión de realidad que puede crear mediante su manipulación del espacio cinematográfico. Más tarde vemos a Keaton con su foto contra la pared de un edificio, mientras intenta camuflajearse con su perseguidor. Estas imágenes icónicas no son accidentales. Además de salir de la película con lágrimas de risa, Keaton quería que el público quedara hipnotizado por el medio cinematográfico, intentando siempre respetar las reglas estéticas visuales, usando geometría y encuadres perfectos para obligar al ojo humano a admirar cierta belleza dentro del chiste. No era solo el deseo de hacer reír a la gente, sino también el deseo de hacerlo mientras a la vez se nos presenta un trabajo artístico que es un deleite para los ojos. I can take it. Para Keaton, la llegada del cine sonoro fue una tragedia. Hasta ese momento, cuando a Keaton se le ocurría una idea para un corto o un largometraje, dejaba los detalles del guión a sus colaboradores. El guión era lo de menos. Lo importante para él eran las escenas de humor. Una frase suya es: puedes escribir la historia de una película en una postal. Para cuando llegaron las películas sonoras, llegaron con palabras. Y entonces el guión cobró relevancia. Lo gestual y lo físico
eran accesorios de la palabra, eran, vaya, el fondo que acompañaba a las palabras. De pronto las comedias se hacían con diálogos y no con caídas, y se perdió la frescura de la improvisación, aquello que tanto caracterizaba a Keaton. Buster Keaton se convirtió en un empleado de una productora sin autonomía para seguir su intuición y su creatividad. Pero poco a poco fue marginado y cayó en depresión. Sus intentos de adaptarse al cine sonoro no tuvieron éxito. In a little Spanish town 'twas on a night like this. Personalmente amo el trabajo de Keaton en los talkies. Me tardé en ver sus películas con diálogo porque se sentía casi como algo incorrecto. Sentía como si una parte de mí ni siquiera quería conocer los tonos de la voz de Keaton. Hay cierto respeto con este tipo de personajes que fueron creados para que fueran percibidos de cierta manera. El carácter y la personalidad de estos personajes mudos reside en sus expresiones y en sus acciones, no en sus palabras. Y yo quería adherirme a eso, pero otra parte de mí quería consumir cada pieza audiovisual que Keaton hizo, porque simplemente lo amo. Cuando me decidí, sentí un nervio que no me lo van a creer. Y cuando escuché la voz de Keaton por primera vez, me sentí como un bebé escuchando el ruido del mundo por primera vez. Fue una revelación espectacular y es de esas cosas que solo las vives una vez y luego nada vuelve a ser igual, porque jamás volveré a no saber cómo suena Keaton, pero es otro lado de él que también amo por igual. La pérdida de independencia de Keaton como cineasta coincidió con la llegada del cine sonoro y los crecientes problemas personales. Las últimas 3 películas de Keaton se produjeron y se estrenaron en forma independiente, bajo el control de Keaton como siempre había sido, pero no cumplieron con las expectativas financieras en taquilla. Así que en 1928, el ejecutivo cinematográfico Nicholas Schneck, aquel que en un principio le había dado trabajo y su propia productora, llegó a un acuerdo con Metro-Goldwyn-Mayer para los servicios de Keaton. Keaton tuvo muy poco que decir sobre los detalles del contrato con MGM y prácticamente ya no tendría ninguna responsabilidad financiera por sus películas e incluso su salario había sido negociado previamente sin él poder decir una sola palabra al respecto. Charlie Chaplin y Harold Lloyd, otros 2 genios que amo, le aconsejaron no dar ese paso, advirtiéndole que perdería su independencia. Pero, dado el deseo de Schneck de mantener las cosas en la familia y el hecho de que Keaton, teniendo que admitir que sus películas independientes no habían funcionado bien últimamente, finalmente aceptó firmar con MGM. Más tarde citaría esto como la peor decisión de su vida. Ya en esta nueva productora hubo problemas prácticamente desde el inicio. MGM quería solo a Keaton como estrella. Keaton como creador era considerado una pérdida de tiempo y de dinero porque en el tiempo que le llevó desarrollar un proyecto podría haber aparecido en 2 o 3 películas preparadas por el personal de producción del estudio. Después de constantes problemas, Keaton estaba tan desmoralizado durante la producción de What? No Beer de 1933 que MGM lo despidió después de que se completó el rodaje, a pesar de que la película fue un éxito comercial. En otra versión de los hechos, se dice que Keaton fue despedido después de que el jefe del estudio MGM, Louis B. Mayer, atacó el camerino de Keaton durante una fiesta salvaje con sus compinches y con sus novias, y Keaton le ordenó a Mayer que saliera de inmediato. Luego de esto, Keaton se negó a aparecer en un evento publicitario y fue despedido 48 horas después. Un año después, en 1934, Keaton aceptó una oferta para realizar una película independiente en París, Le Roi des Champs-Élysées, pero no fue lanzada en Estados Unidos. Durante este periodo hizo otra película en Inglaterra llamada The Invader, sin embargo ningún estudio de Hollywood quiso estrenar la película. Recordemos que mientras todo esto pasaba, Keaton ya estaba pasando por otros problemas personales. Para esto nos devolveremos rápido al 31 de mayo de 1921, cuando Keaton se casó con Natalie Talmadge, su protagonista principal en Our Hospitality. Tuvieron 2 hijos, Joseph, que falleció en el 2007, y Robert, que falleció en el 2009. Después del nacimiento de Robert, el matrimonio comenzó a fallar. Talmadge decidió no tener más hijos y desterró a Keaton a un dormitorio separado. La extravagancia de Natalie fue otro factor, ya que gastó hasta 1/3 de los ingresos de su marido.
Estaba claro que ambos tenían ideas y estilos de vida completamente diferentes. Una historia que me rompe el corazón, pero se las voy a contar. Y es que Keaton había construido una casa pequeña, modesta, pero cómoda. Era como parecida a una cabaña y esto iba a ser un regalo sorpresa para su novia. Iba a ser un regalo de boda sorpresa. Cuando ella vio la casita tan acogedora que Keaton la había construido con tanto amor, ella se enfureció. Pensó que la casa era demasiado pequeña y que ni siquiera había lugar para los sirvientes. Al darse cuenta Buster de que su novia en realidad estaba esperando un palacio, vendió la cabaña al ejecutivo de MGM, Eddie Mannix, al precio de costo y encargó a Gene Verge Sr. en 1926 la construcción de una finca de 930 metros cuadrados en Beverly Hills por $300,000. Que después pasó a ser propiedad de James Mason y Cary Grant. Después de muchos intentos de reconciliación, ella le pidió el divorcio en 1932 y cambió el apellido legalmente de los hijos a Talmadge, así como prohibirle a Buster ver a sus hijos. Combinando ambas cosas, el fracaso de su matrimonio y la pérdida de su independencia como cineasta, Keaton cayó en el alcoholismo. Estuvo brevemente institucionalizado y se escapó de una camisa de fuerza con trucos aprendidos directamente de Harry Houdini, un truco el cual nadie supo nunca cómo lo hizo y nunca reveló cómo lo hizo. En 1933 se casó con su enfermera May Scriven durante una borrachera alcohólica de la que luego afirmó no recordar nada. Scriven afirmó que no supo el verdadero nombre de Keaton hasta después del matrimonio. Sin embargo, ella solicitó el divorcio en 1935. Se divorciaron en 1936 con un gran costo financiero para Keaton y después de someterse a una terapia de aversión, dejó de beber durante 5 años. La vida personal de Keaton se empezó a estabilizar con su matrimonio en 1940 con la bailarina de MGM Eleanor Norris. A ella se le atribuye haber salvado su vida y su carrera. El matrimonio duró hasta su muerte. Entre 1947 y 1954, la pareja apareció regularmente en el Cirque Medrano de París como doble acto. Y ahora se estaba tomando la vida un poco más sencilla, abandonando Colombia por el campo menos extenuante de los largometrajes. Al reanudar su trabajo diario como escritor de chistes de MGM, proporcionó material para Red Skelton y brindó ayuda y consejos a Lucille Ball. Keaton aceptó varios papeles de personajes tanto en las funciones A como en las B. Realizó su último largometraje estelar, El moderno Barba Azul, en 1946 en México. La película fue una producción de bajo presupuesto y ni siquiera se vio en los Estados Unidos hasta su último lanzamiento en VHS en la década de los 80, bajo el título Boom in the Moon. Esta película tiene una gran reputación, en gran medida negativa. Keaton también apareció en una rutina de comedia sobre dos músicos de teatro ineptos en Limelight de Charlie Chaplin, estrenada en 1952. Limelight fue la única vez en la que estos dos aparecerían juntos en una película. Talk about iconic. Keaton finalmente muere de cáncer de pulmón el 1 de febrero de 1966 a la edad de 70 años en Woodland Hills, Los Ángeles. A pesar de que le diagnosticaron cáncer en enero de 1966, tan solo un mes antes de fallecer, nunca le dijeron que tenía una enfermedad terminal. Keaton todo este tiempo estaba pensando que él simplemente se estaba recuperando de un grave caso de bronquitis. Confinado en un hospital durante sus últimos días, se decía que Keaton estaba inquieto y caminaba sin cesar por la habitación del hospital, deseando solamente volver a casa. Su viuda Eleanor dijo que Keaton se levantaba de su cama y se movía, e incluso acostumbraba a jugar cartas con sus amigos cuando venían a visitarlo en el hospital, tan solo días antes de que falleciera. Finalmente fue enterrado en el cementerio de Forest Lawn Memorial Park en Hollywood Hills, California. Orson Welles aclamó a Buster Keaton como el más grande de todos los payasos en la historia del cine.
un artista supremo y una de las personas más bellas que jamás hayan sido fotografiadas. Y estoy completamente de acuerdo con sus palabras. Cuando veo su arte, no puedo evitar tener lágrimas en mis ojos, ya sea por risa, por lástima o simplemente por cuán bella es una toma que me quita el aliento. Siento consuelo en saber que su legado es eterno y solo espero que con el paso del tiempo el mundo reviva su legado en lugar de solo dejarlo en lo clásico, porque Buster Keaton, más que ser clásico, es atemporal y eso lo hace inmortal. Y pues nada, espero hayan disfrutado, no sé cómo llamarle a este, supongo un mini documental en honor a Buster Keaton. Quería de cierta manera hacerle un tributo a todo lo que él ha hecho, ha dejado en el mundo del cine. Hoy estaría cumpliendo 128 años. Entonces es su única oportunidad, es el único día que tienen para comentarle feliz cumpleaños a Buster Keaton. Creo que es un hombre del cual puedes hablar y hablar y hablar y hablar y hay tanto que analizar y hizo tanto trabajo tan bello que bueno, probablemente en un futuro vaya a hacer videos de él más específicos de ciertos trabajos en particular. Díganme si les interesaría. Les agradecería mucho si lo comparten este video, si le dan like, si se suscriben, porque de verdad puse todo mi corazón en esto y pues al final es un gran tributo para este gran hombre. Aquí les dejo mi Instagram por si me quieren seguir. Ya saben que posteo casi a diario. Ahí es donde pueden estar al pendiente de mí. Y pues nada, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en otro video. Bye.